Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, 129 años de la ANR. El Partido de Poder cumple 129 años de fundación en medio de una marcada división entre sus principales dirigentes. Diferencias que se trasladan también a las bases del partido. ¿De qué manera los colorados lograrán zanjar sus diferencias en el 2018? ¿Habrá abrazo republicano? Analizamos el actual escenario político de la ANR junto a presidentes de seccionales coloradas. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, 129 años no se cumple todos los días. Más de un siglo cumple el Partido Colorado, obviamente partido hoy en el poder. Así que vamos a, en este marco de los 129 años, vamos a ver cómo se encuentra hoy el Partido de Poder. Vamos a discutir con los dirigentes de base, los famosos seccionaleros. Hoy acá en Miércoles de Mina. Pero antes les digo, muchísimas gracias a Tinola. Fíjense qué linda la ropa. Hoy ya me estaba retando Tinola porque no me iba a hacerme las ropas, ¿verdad? Así que estamos con ropa nueva, el blanco, con mucho color, ¿verdad? Sí, negro y unos apliques espectaculares, sí, ahí está. Mi pelo es lo que está en desastre porque obviamente no me fui a la peluquería, ¿verdad? Pero sí me fui a maquillar. Bueno, ya sabes que si querés consultar con Tinola porque se vienen las fiestas ahora de primavera, aparte para prepararte todo un ajuar directamente ya para la nueva temporada, puedes llamar al 021 52 50 60. Puedes seguir a Tinola en el Facebook como Tinola Borbón S.A. Bueno, y el imperio de la belleza, obviamente, Joseph, marcando siempre e innovando estilos y tendencias. La Casa Central en la avenida Fernando de la Mora, 2500, ahí al costado de la... Me dice que me arregle. Algo más o menos me tengo que arreglar un poquitito, ¿verdad? Pero medio difícil está mi cabello hoy. Bueno, les cuento que Viabela, por ejemplo, de Joseph, queda ahí sobre España y varios de sus locales, pero ahora en Viabela hay todo un sector, ¿verdad? Para las debutantes, quinceañeras y casamientos, para que te sientas como una reina para la preparación de la fiesta. Así es que andar reservando lugares para las fiestas, tanto del centenario y de todos los clubes, las fiestas de primavera que se vienen ya. Bueno, saludo a mis invitados de hoy. De un lado, los oficialistas no les quise sentar juntos porque tenía miedo, ¿verdad? Que descompongan todo el set. Bueno, hablando en serio, con nosotros se encuentra Robert Núñez, presidente de la seccional 4, oficialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor, Mina. Te tengo que decir porque sos médico, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas estás? noches, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa y feliz de participar con todos los colegas acá presentes. Gracias por venir. También por el de oficialismo, Carlos Morel, presidente de la seccional 1. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Mina. Un gusto compartir contigo, con los colegas y la amable televidencia. Gracias por venir. Con nosotros, por el lado de los disidentes, se encuentra Miguel Sosa, presidente de la seccional 22 y también parlamentario del Mercosur, ¿no? ¿Sí? Así es. Muy buenas noches, Mina, a la audiencia, a los colegas presidentes seccionales, a Robert, a Carlos y a Mauricio. Placer enorme estar en tu programa, Mina, y compartir contigo. Yo creo que va a ser un lindo debate hoy. Comentarte, Mina, que yo fui electo por HC, presidente de seccional. Sí. Ahora sí, pertenezco a la disidencia y le estoy acompañando a Marito a la presidencia. Ajá. Y en el caso tuyo, Mauricio Espínola, presidente de la seccional 31. Buenas noches. Buenas noches, Mina, a los colegas, buenos amigos, a Robert Núñez, Carlos Morel,
al colega Miguel Sosa, senador para la Sullana, a toda la audiencia. ¿Vos estás con qué sector? Yo estoy con el sector de la disidencia. De la disidencia también. ¿Sos de Colorado Añetete? Colorado Añetete. Colorado Añetete también. Bueno, porque le pregunto esto por lo siguiente. Tengo entendido que, no que tengo entendido, sé, pero lo que no sé también le pregunto luego, que los presidentes de seccional, que son 45 en la capital, normalmente hay un consejo de seccionales, ¿verdad? Que es donde se reúnen todos, eligen a un presidente, etcétera, etcétera. Pero esta vez están divididos en un consejo y una coordinadora de seccionales, ¿verdad? Es así. A ver, ¿por qué fue eso? Ustedes están en el consejo de seccionales. Que están, a ver, ¿cuántos están en el consejo seccionales? En el consejo de seccionales estamos 24 presidentes que estuvieron presentes en la elección del presidente y vicepresidente. A mí me toca el honor de ser vicepresidente primero del consejo. En una demostración de unidad partidaria, nosotros tratamos de buscar la unidad entre los correligionarios. Nos unimos presidentes disidentes con presidentes oficialistas. Nosotros llevamos la vicepresidencia primera, la presidencia le corresponde al correligionario Ángel Colmán, presidente del Consejo. Y Ángel Colmán, que es presidente del Consejo, ¿verdad? De los 24, digamos, que eligieron esa directiva. ¿De qué? ¿Es del oficialismo? Él hoy día pertenece al oficialismo. Él pertenece al oficialismo. Así es. ¿Y sigue siendo miembro del Consejo todo o ya no? Él actualmente es presidente del presidente del Consejo de Presidentes de Capital. Ajá. Yo soy vicepresidente primero del Consejo de Presidentes de Capital. O sea que dentro del Consejo hay todavía oficialistas, digamos. Sí, dentro del Consejo. El Consejo fue una unidad entre cierto sector del oficialismo. Cierto sector del oficialismo. Y la disidencia. Y la disidencia, que somos 5 presidentes en Capital. Entiendo. Y a ver, en el caso de ustedes, que es la coordinadora, ¿por qué no se fueron luego a esa reunión? Pues yo ya no me acuerdo más del hecho, digo. Bueno, fue una reunión casi simultánea, ¿verdad? Ajá. Un grupo nos convocamos en un sector y el otro grupo en otro sector. Y se produjo este fenómeno que creo que es circunstancial. En algún momento vamos a sentarnos, a dialogar. Va a llegar ese momento, Mina, ¿verdad? Yo creo que las diferencias en el partido siempre existieron, los movimientos internos siempre existieron y siempre lo que se produce arriba repercute un poco en las bases del partido. Claro. Pero yo entiendo que es una cuestión circunstancial y que en algún momento todos los colegas vamos a estar reunidos nuevamente. Ahora, ¿ustedes por qué fue esto? ¿Por qué se reunieron aparte? ¿No estaban de acuerdo con al que le iban a elegir de presidente? No. Porque ustedes, ¿todos fueron convocados a esta famosa reunión del Consejo o no se les invitó luego? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que hubo bastante confusión en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros teníamos un criterio que es el que se instaló, que decía, bueno, los oficialistas reunámonos y elijamos ahí entre los oficialistas. Y los que no son oficialistas, que tienen ya otra ruta marcada, bueno, ellos tienen ya otro proyecto, entonces dejémoslos a ellos en su proyecto. Pero un grupo no entendió así y se aliaron oficialistas y no oficialistas, que es el resultado. Entonces ahí se produjo una mayoría. Pero estuvo mal de parte de ustedes. Yo te digo, vos sabés bien que yo digo las cosas en la cara. Sí. ¿Por qué van a hacer un consejo solo de oficialistas? ¿Por qué le querían dejar de lado? Por eso que esos otros oficialistas se fueron igual con los no oficialistas, digo, porque yo tengo entendido que la idea de un consejo es que estén todos y obviamente estarían en minoría los no oficialistas en este caso, digamos, ¿verdad? ¿Por qué no estar juntos? Bueno, y son criterios políticos, Mina, y circunstancias que se administran en ese momento, ¿verdad? Pero por eso digo que es absolutamente circunstancial. Pero ¿y a quién se le ocurrió eso? ¿Vos se va a superar. A ver, ¿cómo fue, doctor? Como realmente no hubo una respuesta clara de las personas que han armado esa convocatoria. Yo personalmente no fui avisado como debería haber sido. Creo que eso fue una de las causas, ¿verdad? Se debía haber convocado oficialmente y llamarse a una unión entre todos. Personalmente no hay en mi persona ninguna animadversión hacia ninguno de los colegas. Es más, nosotros seguimos hablando y seguimos trabajando, ¿verdad? Solamente que nosotros dentro de nuestro proyecto oficialista y los colegas dentro de lo que es la disidencia. No una convocatoria como debería haber sido, ¿verdad? También ahí se mezclaron ciertos intereses de personas que querían digitar esa conformación de esa mesa
en las cuales ya hubo una suerte de enojo entre ambas partes y por eso llegamos hasta ese punto. Se llamó y se convocó, ¿verdad? Y se hizo simultáneamente 2 reuniones diferentes. ¿Es así? A ver. Disculpame, Mauricio. sí, adelante. Mina, bueno, no comparto tanto lo que dice Robert Núñez, ¿verdad? Porque todos los colegas, los 45 presidentes seccionales, sabíamos que se estaba eligiendo presidente del Consejo y la comisión directiva, ¿verdad? Y en ese interín ¿Cuándo fue se esto? juntó, hace 2 meses atrás Hace más o 2 menos, meses, que se eligió el presidente del Consejo. Institucionalmente te quiero decir, Mina, que las coordinadoras no existen. El único que la Junta de Gobierno reconoce al Consejo. Y es más, decirle acá a los colegas, acá no se trata del oficialismo ni de la incidencia. Se supone que el Consejo tiene que mirar de 1 al 45. ¿Qué necesita aquel presidente, colega, presidente de seccionales y trabajar institucionalmente? Ese es el fin del Consejo. No es porque usted sea oficialista que nosotros somos disidentes, ¿verdad? Entonces, por eso que no compartimos tanto esa situación de conformar una disidencia. Al ser mayoría, nosotros conformamos el Consejo y ellos tienen que venir, está obligado a venir a trabajar con nosotros. Pero con el aparte, lo que Consejo. no entiendo es que en realidad son mayoría en relación a que tienen 24 miembros del Consejo, digamos, y 21 la coordinadora, pero los oficialistas son mayoría. Entonces, lo que no Así entiendo es mismo. por qué dentro de los 45, pues aunque junten los 45, hay mayoría oficialista, ¿verdad? ¿O no? Ellos Claro, dicen que hay mayoría, pues yo no creo que haya mayoría, porque los que están con nosotros tampoco están más o menos medio oficialistas. Bueno, ya sé por eso. Están entre los medios oficialistas, los superoficialistas y los disidentes, porque así más o menos es de verdad, así es. ¿verdad? Pero entonces digo, pero lo importante es, gente, mantener los organismos, sinceramente. Ahora, si te están maniobrando y no te respetan, si sos Claro. minoría y no te dan ni la voz, yo entiendo, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, pues, en primero que no son del todo minoría. No, lo que sucedió es lo siguiente. Primero que dentro de la estructura del partido no figuran los consejos, ni las coordinadoras. Uno observa la estructura del partido, convenciones, junta de gobierno y seccionales, punto. Ya no hay más nada. Después, Bueno, obviamente, pero- los tribunales pero el de consejo- conducta. Pero el no, Consejo... estatutariamente no existe. No, ya sé, pero hubo una resolución o algo que, sí, yo me acuerdo que por eso que se empezó a armar los Bueno, es consejos. como una metodología de trabajo, Claro, finalmente, ¿verdad? y que Porque es buenísima, por cierto. me parece excelente, ¿verdad? ¿Verdad? Que es buenísima. Mira, a mí me gustaría acotar algo con respecto a lo de la elección del Consejo. La elección del Consejo fue como toda mesa directiva, uno llega a la mayoría y llama a elección. Lo mismo pasaría del otro equipo, que hoy somos todos colorados, ¿verdad? No podemos hablar de un equipo o de otro equipo. Pero lo ocurrido dentro del Consejo, tuvimos la mayoría, llamamos a elección, inclusive creo que 2 días antes yo le llamé al presidente Robert Núñez, a usted le llamé presidente a tratar de buscar una unidad, inclusive le habíamos ofrecido una vicepresidencia de parte de este equipo, para que se logre la unidad. Yo creo que este debate, Mina, el que debería bajar la línea por el tema del Consejo es el presidente de la Junta de Gobierno. Nosotros, la comisión directiva, la comisión ejecutiva del Consejo electo, legítimamente fue a visitar al señor Mangui Aliana para que él baje línea con respecto a las 21 personas restantes para que podamos trabajar todos juntos. ¿Y qué les digo? Y ese mismo día nosotros tuvimos una audiencia con él a nosotros nos reconoce como consejo y 1 hora después nos encontramos con los demás presidentes entrando a la Junta de Gobierno, donde Mangui exactamente les dice lo mismo a ellos. A nosotros nos reconoce como consejo y a ellos los reconoce como coordinadora. Acá hay un error, yo pienso que del presidente de la Junta de Gobierno, que no tiene una autonomía y soberanía propia para poder bajar la línea y decir, bueno, 24 presidentes eligieron a un consejo y se sigue a este consejo. ¿No le dijo eso? No. Aliana, no. No intentó siquiera. No, porque él tiene el mismo concepto que tenemos nosotros, ¿verdad? Que esto no es institucional, no está dentro de la estructura del partido. Entonces tenemos la libertad de... Mañana entre los 45 presidentes puede haber bancada A, B, C, D también de Claro. presidentes adicionales y administramos nuestros intereses, puede ser regional, porque yo que soy del Distrito de Trinidad me puedo poner de acuerdo con 11 presidentes seccionales del Distrito de Trinidad y hacer mi bancada. ¿Cuál es el problema? Entonces, la administración de esto no tiene un rigorismo estatutario, sino que es
así, libre, como es nuestro partido. Claro, pero solamente que por eficiencia justamente es importante la unidad siempre, ¿verdad? Sí, Porque si sin no, duda. no hubieran existido ni los partidos. Cada uno nomás hubiera hecho lo que quería, ¿verdad? Y sobre todo, para que yo considero, gente, para que ustedes tengan de verdad peso como dirigentes de seccional, ¿verdad? Es importante la unidad de ustedes, de los dirigentes, de los seccionaleros, ¿verdad? Entendemos, Para poder sí. reivindicar el papel de los seccionaleros en la estructura partidaria o de los presidentes de comité en el PLRA, ¿verdad? Así mismo. Ustedes, sinceramente, flaco favor se hacen a ustedes mismos, digo, no. Y al partido, obviamente, porque de ustedes depende el partido, esa es la verdad. Entonces, yo creo de verdad que sería interesante la unidad, pero bueno, obviamente ustedes Apostamos deciden. a eso. Yo no No, soy vamos presidenta allá. seccional, a lo mejor me voy a postular un Pero día de realmente, esto. como En serio, estamos diciendo, es importante. está el consejo, la coordinadora, pero siempre hay una fluida conversación, fluida ayuda. Y con más fluido- razón todavía Sí. tendrían que estar en un mismo organismo para pegar con un solo puño, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿verdad? Vamos al informe, por favor, que nos preparó Jenny sobre estos 129 años. ANR ayer. La Asociación Nacional Republicana Partido Colorado fue fundada en Asunción el 11 de septiembre de 1887. Previamente, el 25 de agosto de ese mismo año, se había realizado en la casa del general Bernardino Caballero una reunión con destacados hombres que fueron héroes de la guerra contra la Triple Alianza y caudillos de aquel entonces para sentar las bases de la fundación de una agrupación política nacionalista. De esa manera, nace el Partido Colorado. El fundador fue el general Bernardino Caballero, acompañado por José II de Cut, quien, interpretando el pensamiento de Caballero, redactó el acta fundacional del Partido Nacional Republicano. Fueron también fundadores Higinio Uriarte, José Granada, Santiago Cardoso, Juan G. González, Ángel Benítez, Juan Crisóstomo Centurión, Remigio Mazó, Esteban Rojas, Miguel Alfaro, Guillermo de los Ríos, Héctor Carvalho, Zacarías Samaniego, Jaime Peña y muchos otros caudillos. La ANR hoy. La ANR está presidida por Pedro Aliana del Movimiento Honor Colorado, cuyo líder principal es el presidente de la República, Horacio Cartes. De los 90 miembros que conforman la Junta de Gobierno de la ANR, 66 pertenecen a Honor Colorado, 20 a Colorado Ñeteté de Mario Abdo y 4 al Movimiento Tu Asunción de Óscar Tuma. De los 17 cargos de la Comisión Ejecutiva de la ANR, 14 son ocupados por referentes de Honor Colorado, 2 de Colorado Ñeteté y 1 del Movimiento Tu Asunción. El Partido Colorado cumplirá 129 años el próximo 11 de septiembre, en medio de una marcada división entre sus principales dirigentes. Bueno, en realidad esos 2 de Colorado Ñeteté que están en la comisión ejecutiva ya no son parte de Colorado Ñeteté, ¿verdad? Los que están en la comisión ejecutiva, porque son? no sé ni quiénes son en realidad. Pero La verdad que no. Ellos no aceptaron ser parte de la... Claro, de la entonces ejecutiva. esos 2 que están es porque ya no son en síntesis, ¿verdad? Los 2 que aceptaron dejaron de ser de Colorado Ñeteté. O sea que hoy día, en realidad, la comisión ejecutiva del partido es solamente oficialistas, ¿verdad? Así es. Creo que es así. Así es. Bueno, ahora tengo que ir a una brevísima pausa, gente. Y quiero saber, en el marco, obviamente, de este aniversario de los 129 años, se hacen 2 actos, en realidad un acto grande convocado por la Junta de Gobierno, que es para el viernes, este viernes, pasado mañana, a las 19 horas en Capiatá, ¿verdad? En el Deportivo Capiatá. Y el domingo, los sectores disidentes van a hacer la famosa ofrenda floral, ese 11 de septiembre, en el Parque Caballero en la mañana. El acto, digamos, central, convocado por la Junta, es el del viernes, donde va a estar el presidente de la República y el presidente del Partido Colorado, son los únicos oradores, ¿verdad? Y se abrió todo un debate esta semana, creo que desde la semana pasada ya, a ver si van o no van a esta convocatoria. Algunos dicen que sí van a ir, obviamente, si están organizando, y otros dicen que no y por qué no, ¿verdad? ¿Por qué ir o por qué no ir al acto de este viernes luego de la pausa? Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderá. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar.
o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, recién me dice Jenny en la pausa, me dice, no, mira, no van a ser solamente el presidente de la República y el presidente de la ANR, también va, acá dice en el WhatsApp de la ANR, que van a ser oradores los líderes colorados, Juan Carlos López Moreira, Soledad Núñez, Francisco de Vargas, ¿y quién es el otro? Y Santiago Peña, los líderes colorados, ¿verdad? Es una provocación esas, porque no, lo único, lo mismo pasa a los oficialistas, hacen también una provocación en relación al acto del Parque Caballero, dicen van a estar Fernando Lugo, deciré más y qué sé yo, ¿verdad? O sea, son provocaciones que se hacen mutuamente, pero no es así. A ver, no sé, ustedes en todo caso, es así, ¿verdad? De ninguna manera. Son provocaciones. Ya hemos recibido eso, esas invitaciones y a más de uno le ha alterado. Claro, bueno, así como a ustedes le altera también que deciré más, así Fernando Lugo y todo eso, ¿verdad? Claro, pues eso no es cierto. Es por una eso, provocación nomás, ¿no? Lógico. Bueno, lo que sí es cierto que, bueno, que ellos de todas maneras sí van a estar presentes porque forman parte del gobierno, digamos. Juan Carlos López Moreira, estos altos dirigentes colorados, efectivamente. En lo que ¿verdad? a nosotros respecta, creo que los ministros colorados siempre han estado en los actos. Ajá. ¿Y estos que no son colorados se van también o no? Sí, se van, porque Se van a veces. Se van, ¿verdad? Yo les vi por lo menos en algunos actos. No sé si en estos actos El partidarios... problema es que están obligados que tienen que participar. Ajá. No es lo que tienen que participar. Ajá. Tiene una orden de los directores para arriba. Ajá. Bueno, eso le iba a preguntar. A ver, ¿quiénes van y quiénes no van? Ustedes, sé que no van, o sea, concretamente hablé contigo en la radio ayer, creo. A ver, ustedes, los disidentes, ¿verdad? ¿No van a ir al acto convocado por Aliana y el presidente de la República? Así es, Mina. Decidimos nosotros, los presidentes seccionales, llámese disidencia, de no participar. ¿Por qué no participar, Mina? Porque hay una realidad dentro del Partido Colorado. Nosotros fuimos electos por nuestro afiliado. Y nuestro afiliado, haciendo una encuesta en la zona, no quiere saber nada de festejar el aniversario. Ahora nos pide a nosotros festejar en nuestra base, en nuestras seccionales, que vamos a ser como presidente de seccional. Pero ir hasta Capiatá y escucharle a Pedro Aliana, que para mí no me representa como colorado porque no tiene autonomía propia. Porque va a hablar con Pedro Aliana, lo que primero te dice que va a consultar con Horacio Carte, que va a hablar con su secretario Arnaldo Franco, que es el tesorero. Por lo visto, él no sabe que es presidente de todos los colorados y que tiene autoridad. Nosotros, por mayoría, le eligió a Pedro Aliana y nos tiene que representar a nosotros como colorado y como presidente de seccional, más todavía que somos la institución auxiliar a la Junta de Gobierno, ¿verdad? ¿Y que entonces la gente no se quiere ir, vos decís? No. De hecho que acá ahí, le escuché yo a Aliana decir que va a participación como mínimo de capital 20.000 personas o 15.000 personas.
Si vos haces un estudio, un prorrateo, está habilitando 2 colectivos por seccional. 2 colectivos por seccional, estamos hablando de 80%. Por un mínimo de 3.200, pues yo le doy la mitad. 2.000 máximo se va de capital y le doy central 5.000. Son 7.000, los dos. Capital Central es el de mayor caudal electoral, hablando Mina. Con 7.000, más del interior, yo no creo que llegue más de 20.000 votos. ¿Cuántos son más o menos los presidentes seccionales, si saben ustedes, que están con esa teoría de no ir al acto? Pero mira, Mina, sobre el punto, después le doy la palabra acá a Mauricio. A lo mejor los colegas presidentes seccionales que tienen cargos en la función pública se van a ir, pero lo que nos van a hacer es llevar gente. Pero ¿cómo es posible nosotros que podamos hoy llamarle a un correligionario que nos golpea la puerta y ni siquiera el ministro nos recibe? Porque hoy no vamos nosotros, los presidentes seccionales, a visitarle al ministro Leite o a Santiago Peña, que es el ministro de Hacienda, no nos recibe a nosotros. Y natural que un presidente seccional no pueda venir a nosotros los pedidos, no se va a ir junto al ministro de Hacienda ni ministro del Interior. Por lo tanto, la gente nos dice a nosotros no queremos participar, pero queremos festejar el aniversario del partido. Por eso que pedimos nosotros al presidente de la República, hay un 70% ministro liberal en este gobierno, Mina, empezando del ministro Peña, hablando de Humberto Peralta, que no es colorado, ministro del Interior, que es liberal, 70% que no nos representa a nosotros. ¿Y por qué nosotros, para Horacio Cartes y a este gobierno, somos los peores los políticos, los dirigentes de base? Ahora, para arrear gente y para llevarla a los correligionarios somos importantes por lo visto, Mina. Y por ello que no vamos a prestar tampoco en su juego de llevarla a los correligionarios y de ver de vuelta a Finesa. Yo creo que en el caso de Carlito tiene cargo, es miembro del Consejo de IPS. Caso de Robert Núñez, es director de Hospital de Nacional. Claro que aplaudo eso, pero ¿por qué no Carlito, abogado de profesión, no puede ser hoy presidente de IPS, por ejemplo? ¿Por qué Carlito no puede ser ministro del Interior, los colegas presidentes? ¿O por qué no me llama a mí Horacio Cartes y me dice, señor presidente seccional, un economista para que pueda ocupar el Ministerio de Hacienda? Yo tengo los mejores técnicos y los técnicos que le ayudaron a Horacio Cartes para llegar en el poder. Es algo natural que en política, y que haga un poco la gente, los correligionarios, aquellos gente de la oposición, ¿por qué no hacen lo que yo hago como presidente seccional? Agarro de mi bolsillo 100.000, 200.000 guaraníes, le compro medicamentos, le llevo al hospital, pago su agua, su luz. ¿Por qué no hace la otra gente que nos critica a nosotros los presidentes seccionales? Ser presidentes seccionales es Mina servir a la gente. Ser presidentes seccionales, naturalmente buscamos llegar al poder y gobernar con el presidente de la República. Hay un dicho que siempre manejo, Mina: el Partido Colorado está en el poder, pero no en el gobierno de las cosas públicas. Y queremos ese gobierno con Horacio Cartes. Hoy iba a ser diferente que si nosotros veíamos que los ministros sean colorados. Es más, yo no soy responsable con el presidente de la República como presidente de seccionales de este gobierno supuestamente colorado, pero que después nosotros nos van a bajar la caña a los colorados por la mala gestión de Vargas, por la mala gestión de Santiago Peña, por la mala gestión del ministro Humberto Peralta. Y con eso, Mina, quiero dar un ejemplo. En las elecciones generales, en las elecciones internas del partido, con Robert Núñez estando presente, quiero que eso Robert Núñez se ratifique, nos fuimos un grupo de dirigentes, el presidente más los coordinadores, a llevarle la propuesta a Horacio Cartes a Humberto Peralta. ¿Sabe qué nos dijo? El peor candidato del partido es Horacio Cartes. Sin embargo, fue premiado 3 años de ministro de la Función Pública. Decía Causarano también lo mismo. Bueno, realmente Humberto Peralta es un votante de mi barrio, es colorado. Y personalmente yo no fui, pero fueron mis operadores que me comentaron eso. Es cierto, o sea que él dijo que el peor candidato era Horacio Cartes. Y por eso fue escrachado en su momento en una elección ahí. Claro, entonces tiene razón él para sentirse mal, o sea, no él, o sea, los que acompañan un proyecto, ¿verdad? Si no, ¿para qué vos le pedís a la gente que te acompañe si querés que es gente de mierda? Si te acompañan, ¿verdad? Se supone que un proyecto son aquellos que están empapados y comprometidos con un plan y un proyecto de gobierno. Y se supone que a esos entonces vos les colocás. Sin embargo, Horacio Cartes, la verdad, que le colocó a ministro que él ni le conocía. O sea, él no le conocía. Juan Carlos López Moreira, sí, le conocía a sus amigos, digamos, a gente conocida, y él les recomendó quién, ¿verdad? Porque es gente de confianza de Juan Carlos López Moreira, que es legítimo, cada uno tiene su gente de confianza. Pero se supone que si un partido va al poder, ¿verdad? Entonces los miembros, los más honorables, los mejores técnicos de ese partido son los que tienen que llevar
adelante ese proyecto que la gente votó, ¿verdad? Porque yo voté, yo en realidad, la primera vez en mi vida me parece que voto tipo carta, ¿verdad? Y bastante mal me fue votando. Bueno, uno vota porque cree que este grupo va a llevar adelante mejor la gestión de gobierno que este grupo. Ahora, si este grupo, yo le voto a este grupo y la verdad que le pone a todo lo del otro grupo nomás, o sea, es como para picharse por un lado, porque la gente que mojó la camiseta, que se comprometió hace 129 años tiene el partido y me parece que ustedes ya tienen 140 años afiliados, porque antes que nazcan ya son colorados, ¿verdad? Y hay tantos buenos, o sea, está un Paul Sarubi, yo siempre pongo Ángel Recalde, que ahora le puso, por cierto, ¿verdad? Pero digo, le hubiera dejado nomás al que estaba, que era colorado, y a Ángel Recalde ponerle, no sé, ministro así de obra pública, qué sé yo. Digo, hay tanta gente colorada con oficio técnico y político, que entonces parece que ustedes son un partido de mierda, en el sentido que no tienen luego gente, por lo visto, buena para gobernar, por eso le elige a cualquiera menos a los colorados. A pesar que ahora, desde hace un tiempito, se está dando cuenta que les necesita a los colorados para la gestión, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que la crítica de los compañeros de ustedes, sinceramente, es válida. Yo, hablando en privado con los re oficialistas, también no están contentos con esa parte de la película, digamos. Mira, yendo a tu pregunta, si nos vamos a ir al festejo, vamos a participar o no, hay un grupo importante de gente que sí, que vamos a ir, que vamos a participar. Y yo creo que esa va a ser una fiesta y un momento de encuentro. Yo creo que es cierto, hay muchas observaciones que podemos hacer al gobierno, ningún gobierno es perfecto, pero la fecha del partido deberíamos tomar como un motivo de encuentro, de reencuentro, de abrazarnos, porque yo creo que también Pedro Aliana tiene la legitimidad de haber sido elegido por votos populares, totalmente. Y él hoy convoca a esta elección y deberíamos ir todos deponiendo nuestras diferencias temporales y pasajeras, porque en eso sí, y siempre la oposición se había preocupado, qué rara habilidad tienen estos colorados porque se pelean y después otra vez se unen, ¿verdad? Esa perspectiva es la que nosotros no tenemos que perder. Claro, pero si bien es cierto que Pedro Aliana es el presidente del partido, legítimamente electo, también es cierto lo que ellos dicen, que entonces Pedro Aliana le representa a todos sus colorados que le votaron y a los que no también, porque al ser el presidente, ¿verdad? Les tiene que representar a todos. ¿Y por qué solamente, digamos, está, como ellos dicen, recibe las directrices o está sometido más bien a la línea de un individuo que, si bien es un dirigente importante como es Horacio Cartes, pero él tiene que cuidar los intereses del partido? Esto que vos decís, ¿verdad, Morel? Que es que el aniversario tiene que ser una fecha alusiva como para decir, bueno, vamos a abrazarnos todos, aunque sea el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Pero fíjate lo que decía Pedro Aliana justamente ayer y lo que dijo hoy. A ver, ¿qué decía ayer Pedro Aliana sobre la posibilidad de invitarle, hacerle una invitación oficial como presidente del partido a esos disidentes que hoy no están orgánicamente en el partido, digamos en los organismos del partido? A ver, ¿qué decía Pedro Aliana ayer? Hemos hecho a todos por igual, ¿verdad? Te voy a contar la verdad, hemos hecho a todos los correligionarios. Hemos hecho un comunicado, no fue invitación. A todos los senadores y diputados, sí, yo particularmente le envié una invitación. Le estoy enviando hoy una invitación, pero solamente a los diputados, a los senadores y a los parlasurianos. Bueno, ayer dijo que sí, que a los diputados y los senadores le envían una invitación especial, que me parece correcto. ¿Viste que hay jerarquía o a los presidentes seccionales? O sea, es una distinción que uno hace, ¿no? Sígame los buenos, no. O sea, vos le mandás a los altos dirigentes, a un presidente, a un ministro, una invitación. Eso dijo ayer. Ahora, ¿hoy qué dijo? Hemos dicho en un comienzo, no había tiempo de hacer invitaciones por escrito ni personalizadas. Hemos hecho la invitación en público acá mismo, en una conferencia de prensa, a todos los correligionarios. Imagínate si vamos a hacerle llegar invitación a los más de 2 millones de afiliados al partido. Bueno, en relación a los dirigentes de los otros modos, o sea, el movimiento Colorado, el líder, por ejemplo, Amarito, los senadores, es una fiesta del partido Colorado, para todos los afiliados del partido. Ya todos les hemos hecho la misma invitación. Nosotros hemos aceptado notas pidiendo que sean parte de las comisiones asesoras y otros pedidos que nunca fueron contestados, pero de igual manera eso no impide que nosotros sigamos invitándoles a ellos para que participen de estos actos, que son actos oficiales de la ANR. Bueno, y hoy dijo que no había tiempo para
hacer invitaciones especiales. Pero no puede ser que no hay tiempo. O sea, ¿cuánto es lo que son los disidentes en el Senado? No sé, 7 o no sé cuántos son, 8, ¿verdad? Y diputados creo que 2 o 3, ¿verdad? O sea, digo, no, en realidad todos los diputados, ¿verdad? Son 18 o no sé cuántos en total los colorados. O sea, ¿cómo uno va a dar tiempo para un acto tan importante como el que pretenden, de verdad? Mandar una invitación vía courier, no sé, agarrar y enviar y que le llegue una invitación personalizada y que en todo caso, después que si no se quieren, que igual no se vayan. Claro, pero vos como presidente, ¿cuál es tu función? Intentar, como vos decís, Morel, el abrazo republicano, aunque sea por el día del cumpleaños. O aunque sea el día del cumpleaños, para tu hermano le felicitas, después te lleva la patada igual, ¿verdad? Aunque sea llamar, Mina. Claro, entonces digo, por teléfono. Eso es justamente lo que vos decís, lo que yo creo que no está haciendo este presidente del partido, ¿entendés? Sí, Mina, yo acepto, ¿verdad?, esa sugerencia, digamos, o observación de tu parte. Yo creo que deberíamos ser más cuidadosos en esos detalles, mimarnos un poco más, que como dice el presidente de la República, tenemos que mimarnos un poco más. Y a lo mejor eso está faltando, ¿verdad? Pero yo creo que los detalles... O a lo mejor él tenía la intención, claro, porque no puede ser que este chico mienta así, digamos, ¿verdad? En el sentido de que un día diga una cosa y a 24 horas diga otra cosa. Claro. Él a lo mejor tenía la intención, efectivamente, de enviarle invitación. Eso es lo que dice Beto Ovelar hoy, ¿verdad? Y que le dijo, no, el presidente le habrá dicho, ¿qué le va a invitar a esto? No sé qué, no le quiero ver ni en la sopa. Qué sé yo, digo cualquier cosa, no sé qué le dijo, ¿verdad? No y entonces, ya hoy dice, no, que no va a haber invitación así para nadie, ¿verdad? ¿Qué decías? Me encantaría responder un poco tu pregunta de por qué no vamos a asistir el viernes. Nosotros pensamos que las condiciones no están dadas. Los presidentes seccionales han sido electos mediante el voto popular para entregar la necesidad del correligionario y su comunidad al Estado trabajando en función de gobierno. Hoy nosotros tenemos puertas cerradas dentro de los ministerios y otro motivo por el cual no vamos a asistir, porque la política ya no se construye, la política ya no es hipocresía. Nosotros no podemos ser hipócritas y decir nos vamos a sacar una foto y que esa foto recorra todo el país como si fuese que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Se acabó la foto, nosotros notamos el 15 de noviembre. Marito se paró al lado de Arnaldo Samaniego, caminó al lado por la lista 1 y perdimos nosotros en nuestros feudos más fuertes del Partido Colorado, se perdió de manera garrafal. Hoy no es la manera. El presidente de la Junta de Gobierno no tiene autonomía y soberanía propia para lograr la unidad dentro del Partido Colorado. Nosotros, con respecto a nuestra postura, pedimos respeto a nuestra postura, como nosotros respetamos la postura de los oficialistas. La democracia se trata de respetar la postura de los demás. Por eso nosotros estamos con el senador Mario Abdo Benítez, porque él tiene una persona con postura y con carácter. Él definió, así como con un líder tiene que definir una hoja de ruta. Las condiciones no están dadas, hay un luto terrible en nuestro país, 8 camionadas de muertos, de compatriotas en los hospitales, no hay remedios, no hay respuestas a los presidentes seccionales, no hay respuestas a las bases. Yo pienso que sería una hipocresía total que nosotros nos vayamos a ese acto y quisiera hacerle un poco una pregunta a los colegas y traer el testimonio o las palabras de la ministra Soledad Núñez, cuando decía que ningún seccionalero bandido se va a meter en el RC4 para vender las casas del RC4. Yo personalmente no me considero un ladrón. O sea, yo no sé si los colegas presentes se consideran, a nosotros nos trataron de bandidos. No va a entrar ningún seccionalero a vender ninguna casa al RC4. Yo no me considero bandido, no creo que Miguel sea un bandido, no creo que Carlos sea un bandido, y mucho menos el amigo, el presidente de la seccional 4, sea un bandido. Nosotros nos sentimos, vamos a estar ese día, el viernes, va a ser una total hipocresía que estemos parados al lado de nuestro pueblo y sentada ahí arriba una persona que nos trata de bandidos a nosotros y nosotros tenemos que aplaudir. A nosotros no nos parece eso. Y otra pregunta que quisiera hacer a los colegas y abrir un poquitito el debate, ¿verdad?
¿cuál es el fin del acto del viernes? Gastar 900 millones en medio de una crisis. A nosotros tenemos las puertas cerradas al ministerio y nos llaman solamente para arrear 50.000 personas. El presidente de la República le llama a su peón para que arrea a su ganado. Y nosotros tenemos las puertas cerradas al ministerio, no podemos dar respuesta a nuestra gente, no podemos dar respuesta en salud, no podemos dar respuesta en seguridad. ¿Cómo sienten ustedes esto que dice él? O sea, este tema de las puertas cerradas en los ministerios, etcétera, ¿es todo invento de ellos o es más o menos así? Quisiera contestar por un lado Sí. el por qué nosotros vamos a acudir, ¿verdad? Sí. Nosotros, dentro que es la seccional 4, ¿verdad? Tenemos 24 miembros, de ellos 23 comprometidos conmigo, que soy el presidente, y también confiando, ¿verdad?, en el gobierno, en lo que es el presidente Pedro Aliana, se han comprometido a participar con nosotros. Quizás no todos vayan, pero van a ir, ¿verdad?, convencidos. Dentro de la misma estructura no solamente van a ser los miembros que van a ir, ni algunos caudillos, también van a ir gente que no tiene cargos, que no dependen del Estado como para irse, van a ir a compartir con nosotros. Diciendo un poco con Miguel Sosa en el sentido que por yo tener un cargo estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo porque realmente creo en el Partido Colorado, creo en la unidad y creo que debemos de seguir nosotros en pos de esa unidad para volver a ganar en el 2018. Nunca me ha atado un cargo, es un cargo gerencial que no implica mayor ingreso monetario, sí mayor estrés y mayor carga antes que cargo, ¿verdad? Pero por eso nosotros estamos. Y si vos estás de acuerdo y Sí. crees en la unidad y por eso te vas, ¿por qué entonces dividieron entre el Consejo y la coordinadora? Si una forma justamente de bregar por la unidad es que los organismos sean unificados y en todo caso respetar las disidencias. Esa es la parte que no entiendo. O sea, decís que te vas a ir porque crees en la unidad, sin embargo, en tu sector, digamos, que es Sí. un organismo propio de ustedes, es poder estar todos juntos, sin embargo, están divididos. Yo creo también, como dijo el colega Morel, que vamos a ir dando pasos para unificación. Es la única manera, ¿verdad?, de llegar justamente a consensuar lo que estamos haciendo en la práctica. Porque yo, más que nada, en la práctica veo que siempre estamos pasándonos la mano. O sea, todos sabemos acá nos estamos ayudando. Tenemos que llegar a ese punto, a sentarnos a hablar, inclusive ver la posibilidad que surja algún consenso. Ya hemos hablado, creo que inclusive para ver una forma, se está hablando en eso, para llegar a un consenso, inclusive que no sea solamente un presidente del consejo, como no está dentro del organigrama, Sí. inclusive crear un consejo en sí que tenga dos Como o una tres especie de representantes. comisión ejecutiva. Como una Exacto. comisión, Ejecutiva justamente, de ¿verdad? presidencia. Sí, Morel. Ahora, yo quiero, primero sobre el punto, digamos, de las formas, de las invitaciones. Yo creo que son casi detalles de procedimiento. Y depende, en un Pero yo momento estoy- de fricción. Pero yo no estoy es un seguro detalle. también, Mina, que la gente que organiza el acto del 11 de septiembre en el Parque Caballero no le habrá invitado tampoco a Liana o a otros actores. Van a ir ellos por su lado. O sea que cuestiones de forma... No, pero esto es de un movimiento, pues. Bueno, pero está bien. El movimiento de HC también podía hacer su propio acto y no invitarle, obviamente, a los del otro movimiento. Pero si convocás como partidos diferentes, ese es el problema, que están manejando al partido como un movimiento. Y, Bueno, y hay que diferenciar, lo mismo el total. presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de todos los paraguayos, ¿verdad? Totalmente. Y eso, y además hay que Bueno, superar... pero y eso es el tema. Hay que superar el temor de las divisiones, Mina. El Partido Colorado siempre tuvo divisiones, siempre tuvo movimientos internos, históricamente, ¿verdad? Autónomos, tradicionalistas, militantes. Eso no Hay tiene... que respetarse nomás. Hay que saber. Y tolerarse. Aquella famosa unidad granítica No, de no, otro no, tiempo eso ya no nadie existe. habla de eso, o sea, Bueno, porque es ya imposible. eso ya no existe. No, no, es no. la unidad Ni en nadie el quiere. disenso, ¿verdad? Claro, Y, eso nomás pero es. ese disenso es el que hay que saber administrar Exacto. y no pasar la barrera de las Así mismo. ofensas o agravio que O de después es persecuciones, difícil. o de Así persecuciones, mismo, o de así. persecuciones. Nosotros Porque el estamos día en de eso. mañana, por X motivo, vos tenés cierta disidencia, ¿verdad? Y no te va a gustar que a vos te saquen de tu cargo, que sos un tipo que estás cumpliendo
con tu trabajo, simplemente por ser disidente de la pucha y sos del mismo partido, ¿verdad? Pero, Entonces digo, pero ese el que tipo de entra en cosas, política, Mina, ese corre tipo ese de riesgo. cosas. A mí me echaron 3 veces de mi trabajo. Sí. Ninguna vez por deshonestidad ni Claro, nada. claro. Las 3 veces por cuestiones políticas. Y te vas y te habrás molestado. Me ¿o no? molesta, Ay, pero, lógico, y así pero nomás es la vida. se curte la piel. Así Mina, nomás en la vida. política vos te fuiste presa también. Así Y nomás la bueno, vida. pagaste lo tuyo, porque la política es riesgo. Pero nadie nos obliga a hacer política. Lo hacemos por una cuestión voluntaria. Persona nomás, el presidente de la República. El resto no existe. Si no existe el presidente, el HC no existe tampoco. Por eso estamos hablando de un movimiento. El movimiento tiene que estar integrado por presidentes nacionales, diputados, parlamentarios del Mercosur. Por otro lado, quiero darte una Espérate, por información, otro lado, Mina. me vas a dar la información luego de la pausa. Anota, porque tengo que dar una brevísima pausa y enseguida volvemos. Antes de ir a la pausa les digo que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, dirección España, Casi Brasil. Teléfonos 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Luego de la pausa, aparte de decir lo que quería decir, les pregunto a todos ustedes, a ver, ¿cómo ustedes consideran del 1 al 10? Porque yo ponía notas de 1 al 10 porque soy de esa etapa, ¿verdad? Si ustedes quieren poner de 1 al 5, me avisan y pongan de 1 al 5. ¿Cómo califican la relación entre la dirigencia de base, o sea, seccionaleros, y el gobierno, el ejecutivo? ¿Cuál es la calificación? ¿Buena, más o menos, espectacular, sensacional? Luego de la pausa. También contamos con la inestimable participación del enano de la... Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Perdón, ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas. Bueno, ya sabes lo que es tener un dormitorio de Achón o lo que es tener una cocina de Achón. Date el gusto, llámalos al 607-999, ahora que viene fin de año. Les llamás, ellos van a tu casa, miden el espacio que tenés o a tu obra, si estás en construcción, te dan un presupuesto y te dan un plan financiero y de todas las posibilidades de modelos de cocina que tengas. Ya sabes que queda en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Cuando de construcción se trata, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, ¿verdad? Sabes que ahí encontrás todo, desde cemento, arena, ladrillo,
varilla, todo, grúas, todo para la construcción en un solo lugar. Chin, llamás y ya haces tu pedido. 501-700 el número de Mateco. 501-700. ¿Dónde queda? En la avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Mateco, calidad y atención. Cantidad garantizada. Pedís 1000 ladrillos, te llegan los 1000 ladrillos. Bueno, a ver, esta relación, ¿por qué, digamos, ellos no van o los que no van a ir? Porque no les gusta la gestión, porque no recibieron respuestas del gobierno. Y estamos acostumbrados en el Paraguay, tanto la gente de la oposición como en el Partido Colorado, ¿verdad? Cuando estuvieron en el poder estos 5 años, hicieron igual o peor que ustedes, si se considera eso malo, digamos, ¿verdad? Que es atender al correligionario. ¿Por qué? Porque acá el Estado es débil, ¿verdad? No está tan bien estructurado. Entonces se va al correligionario para mi cajón, para mi remedio, porque a veces, claro, no la atiende el médico o lo que sea. Entonces, como vos sos amigo y tenés más peso, le llamás, che, fulano, atendele, no, fulano que acaba de romperse una pata, ¿verdad? Bueno, entonces, y eso pasa tanto en cualquier partido, porque los izquierdosos también hicieron lo mismo, llenaron de izquierdosos el gobierno, o sea, no hay, pero todo es así, porque esa es la cultura del Paraguay. No estamos en Suecia, ¿verdad? Entonces, digo, ¿y ustedes creen de que están mintiendo todos estos fulanos acá, que no hay una buena conexión como en otra época entre la dirigencia de base, que son ustedes, y el Ejecutivo, que no es solo el presidente, obviamente, estoy hablando de Ejecutivo, es todos los entes del Estado, los ministerios. O sea, ¿es maravillosa la relación o no? ¿A mí? A ver. Bueno, los dos quiero saber. Bueno, perfecto, Mina, yo te respondo. Yo creo que la relación puede mejorar y mucho, ¿verdad? Sí. Eso es categórico, pero también nosotros, vos mismo dijiste, hay distintos canales de comunicación. Sí. El presidente de la República tiene, por ejemplo, a su lado a 2 actores políticos que son importantes, de raza seccionalera y militantes, como son Arnaldo Franco y Darío Filártiga. Arnaldo Franco y Darío Filártiga le falta dedo en las manos para atender los celulares, que todo el día están atendiendo a los correligionarios. Y eso nos consta a todos. O nos reciben en Muro Villaroga o en la Junta de Gobierno. Siempre están prestos para esa atención. Digo que puede mejorar. Nosotros creemos también que ahora, con la presencia del presidente Pedro Aliana en la Junta de Gobierno, que se está entrenando en funciones, también ese va a ser el canal de comunicación y esto puede mejorar. Así que yo apuesto por lo siguiente, puede mejorar y yo creo que va a mejorar. Si tuvieras que ponerle una nota del 1 al 5, vamos a hacer entonces, del 1 al 5, sí, la relación entre el trato que tienen los ministros con los seccionaleros, del 1 al 5. Y partiendo de la base que 4 es una buena nota, yo apuesto al 4. ¿4? No, sí, de 1 al 5. Sí. Bueno, a ver. ¿Y así es con todos los seccionaleros? Entiendo que sí, entonces Robert dirá. A ver, Robert. No, bueno, coincidimos en un aspecto, ¿verdad? Yo le pondría... Ustedes son unos mentirosos, entonces. No, yo le pondría una nota 3 en el sentido a mejorar, ¿verdad? Porque depende de cada caso particular, como dijo Morel. Hablamos de Arnaldo Franco, siempre una persona que... No, pero los ministros lo reciben a ustedes. ¿A vos qué ministro o no te fuiste? Sí, yo estuve la semana pasada junto al ministro de Vargas, justamente para reclamarle más seguridad y más protección a la comunidad trinidense. ¿Y te fuiste alguna vez junto a un ministro que no te pudo recibir? Me recibió. No, pero no, de Vargas te recibió, sí, me recibió. ¿Pero alguna vez fuiste a algún lugar y no te recibieron? La verdad que no, porque siempre uno hace la gestión previa y buscar el espacio y la agenda. El ministro Guillermo Sosa siempre nos está recibiendo permanentemente. Diógenes Martínez tuvo una comunicación con él también, sin ningún problema. Joaquín Roa también de la SAS nos recibe, y por ahí van los ejemplos que puedo yo aportar. ¿Y porque a ustedes, porque son disidentes, hermano, no recibo? ¿Qué es lo que es? Pero mira, en mi caso, Mina, hablando del Tony Barrio, ministro de Salud, las veces que le llamo pie audiencia, me atiende la secretaria. No sé si es secretaria privada o secretaria política, pero no nos recibe a nosotros el ministro Barrio. Y el ministro Barrio es miembro de la Junta de Gobierno, Mina. No es cualquiera, no es solamente el ministro. También del caso del Leite. Y acá los colegas hablaban de Arnaldo Franco, Virtude y Arnaldo Franco y Filártiga. Ellos son miembros de la Junta de Gobierno, pero por lo visto ellos la atienden. Pero yo las veces que le llamo a Arnaldo Franco, debía llamado, te llamo más tarde. Jamás atendió la llamada
Arnaldo Franco. A lo mejor a 1, 2, 3 privilegiados le atiende, pero acá se trata del Partido Colorado y le tiene que atender a todos, no solamente por ser presidente de seccionales. Yo le dije en AFEMOT, y voy a hacer una infidencia, cuando en la campaña de Arnaldo al presidente de la República: señor presidente, yo creo que la presidencia es grande y tiene que cambiarle a su ministro político, que no sirve, le dije, el caso de Arnaldo Franco y de Filártiga, porque no le atiende y no le da respuesta a nadie, porque ellos de vuelta tienen que consultarle a Horacio Cartes. Mirá que Horacio Cartes, para nombrar un director se le tiene que consultar. Eso es imposible. 80.000 cargos de confianza ahí dentro del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que el señor presidente de la República no le da autoridad a sus ministros para que puedan nombrar a sus colaboradores? Y yo te apuesto que Enriquito Riera, él es ministro, pero desde su ministro de Finanzas, UOC y asesor jurídico, está puesto por López Moreira. Ni siquiera le conoce Enriquito a sus colaboradores. Pero tampoco ni Cartes, la verdad, que le conoce. Y a lo mejor no. López Moreira es el único que le conoce. Y a nosotros a no todos. nos decía. Mina, quería hablar sobre el caso. Sí. Tengo una información fidedigna. Caso de la viceministra Marta Benítez, viceministra de Finanzas, MUPC. Le dice a sus... ¿De MUPC no? ¿Del Ministerio? De MUPC. Ah, de MUPC. De viceministra de Finanzas. No. Le llama a su colaborador y le dice: es obligación participar los jefes de departamento. Pero por lo visto de esa viceministra, varios jefes de departamento son liberales, no le conoce a la gente. Y esta es una fiesta cívica, no es fiesta para los colorados, no para los de la oposición. Y te digo nomás, entonces es una obligación. Y aquello que no tiene cargo va a estar un colectivo esperándole de MUPC a las 3 de la tarde, puede salir. Eso le dio a la prensa una información. Seguramente también va a ser Barrio y todos los ministros. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de la base. Acá le llama más bola a los presidentes seccionales. Te dice que sí, ellos se van a ir, pero no hay ninguna seguridad que lleve personas. A los candidatos tampoco, Mina. Por lo tanto, está ellos. Y yo le digo que vea un poco a su ministro estrella y a los gerentes que lleve la gente para Capiatá y para que vea un poco cuánto puede juntar. Ahora, ¿cuánta gente ustedes creen? O sea, porque hoy le escuchaba a Liana que la expectativa es de 50.000 es el piso, decía, ¿verdad? O sea, que es de 50.000 para arriba. Y ustedes que son los que tienen, digamos, el feeling de la movilización, de lo que suele ser, de cuánto es ahora en relación a otros actos importantes. ¿Ustedes creen que 50.000 es un poco mucho, está bien, es poco? Yo creo que se va a llegar, pero fácilmente a esa suma, porque hay... Miguel hizo un cálculo así rápido de la cantidad de vehículos, la cantidad de seccionales y eso, pero eso es también el piso, digamos, de la fuerza de la seccional, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va a ir por su cuenta, por medios propios. Los funcionarios públicos, ¿quiénes son los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos son gente de nuestras bases también. Y ellos si quieren coordinar con un vehículo, van a ir también, ¿verdad? ¿Y los funcionarios públicos ustedes creen que tienen ganas de irse después de cómo fueron tratados? Yo tengo conocimiento, por lo menos, los amigos con los cuales yo estoy hablando que se están preparando. Ellos principalmente me han comentado que no fueron coaccionados a participar, ¿verdad? Y ellos son gente que no está dentro de las bases, que van a ir también en forma espontánea, ¿verdad? O sea, claro, yo creo que habrá gente, sin lugar a dudas, que irá en forma espontánea. Sinceramente, no creo que el 100% de verdad... Considerando esto como una fiesta, claro, más que nada. O sea, han de ir seguramente. Me encantaría, puedo puntuar, Mina. Mi puntaje, ¿verdad? De 1 al 5, 1, ¿verdad? Pero para tirarle un poco de buena onda al presidente Horacio Cartes y al Mangui Aliana, le doy un 2. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más interesados en que este gobierno termine de la mejor manera, porque es un gobierno colorado. Horacio Cartes fue electo por el voto colorado y nosotros somos los más interesados en que este gobierno culmine de la mejor manera. No podemos llegar a Horacio Cartes para decirle, pero yo quiero aprovechar un poco que tengo un poco de cámara y decirle acá a Horacio Cartes: presidente de la República, escucharnos. Escucharle a los seccionaleros, a los dirigentes de base, especialmente a los jóvenes. A Mangui Aliana le quiero decir que el Partido Colorado está ausente de grandes debates nacionales. Que Mangui le escuche a los jóvenes, que escuche sus inquietudes, que escuche sus necesidades. Nosotros, señor presidente Horacio Cartes, somos los más interesados en que su gobierno termine de la mejor manera y vamos a dar lo mejor de nosotros para que este gobierno termine de la mejor manera
Y quiero decirle otra cosa, señor presidente de la República, te mienten. Todo el tiempo se pasan mintiéndole, le dicen solamente cosas que él quiere escuchar. Este acto del viernes es 900 millones solamente para elevar su ego. No estamos ni siquiera en campaña política para que podamos crear divisiones. Nosotros vamos a irnos humildemente a entregar un arreglo floral al Parque Bernardino Caballero, a conmemorar a nuestro héroe patrio Bernardino Caballero. Algunos festejarán en su casa. Yo no soy más colorado o menos colorado si no asisto a Capiatá. Yo tengo mis convicciones coloradas y la política se trata de postura y carácter. Y como vivimos en una democracia, tenemos que enaltecer la democracia auténtica y la libertad, Mina. Entonces, presidente Horacio Cartes, nosotros somos los más interesados en que su gobierno termine de la mejor manera y te mienten. Bueno, y yo les digo, síganle mintiendo. Porque si vos le llegás a decir la verdad a Horacio Cartes, lo más probable es que te retire la amistad, el saludo, te eche, etc. Así que yo le digo a los oficialistas, síganle mintiendo a Horacio Cartes, porque de lo contrario, yo entiendo por qué le mienten, porque cuando vos de la mejor manera tratás de decirle cuál es la realidad, cuando la realidad le es, digamos, adversa o tiene que hacer unas correcciones, se enoja demasiado contigo. Pausa y volvemos. Que pase de largo depende en parte de ti. Dale día, libra la experiencia. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo. O sea, vas y cambias tu chip y te dan el chip 4G gratis. ¿Por qué? Porque gracias a eso vas a empezar a vivir la experiencia 4G LTE, que es internet vuela, con la red más grande y poderosa del país. Ya sabes, en Tigo, el centro sos vos. Bueno, famosos tienen tipo oración, así, composición, la vaca, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran en un minuto. Sí. Vamos a decir uno y uno. Morel. Un minuto. Sí. Perfecto. Mina, y reiterar, ¿verdad?, la invitación a todos los correligionarios para que participen al acto de Capiatá del viernes y que eso sea una fiesta de reencuentro partidario donde depongamos nuestras diferencias y construyamos el futuro de una gran unidad nuevamente del Partido Colorado. Ahora, dos temitas que me gustaría que este gobierno tome mucha atención. Primero, las negociaciones que en este momento se están llevando a cabo en el tema de Yacyretá.
¿verdad? Porque nosotros tenemos que apostar fuertemente por la recuperación de la soberanía energética del país. Si nosotros solucionamos los problemas de la soberanía energética, el tema de Yacyretá y Itaipú, yo creo que vamos a estar mucho mejor. Y otro aspecto que me parece muy importante, Horacio Cartes debe hacer un gran esfuerzo para recuperar nuevamente la simpatía y el afecto de la mejor conductora que tiene este país en la televisión. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué merece, viste? Morel es un astro para estas cosas. Bueno, a ver, lo que quieras decir en un minuto. Quisiera decir que el liderazgo se construye con el afecto. El liderazgo se construye desde el corazón. El liderazgo no se construye impartiendo el miedo, impartiendo el terror y hoy la manipulación. No somos más colorados o menos colorados yéndonos o quedándonos. Nuestro partido es un partido centenario y tenemos que honrar a nuestros caudillos con militancia de lo más recóndito de nuestro país, con un carácter de ayuda al prójimo, de empatía. Eso es el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido del campesino, el Partido Colorado es un partido de intelectuales, el Partido Colorado es un partido donde existe una democracia auténtica, donde existe una libertad. Yo creo que tenemos que enaltecer nuestras banderas partidarias y dejar nuestros ismos de lado y tratar de que el Partido Colorado vuelva a estar en los grandes debates nacionales y no solamente cuidando intereses de una sola persona. Los que quieren aplaudir a ministras sin militancia, que solamente se pasan haciendo de menos a los seccionaleros, que nuestro carácter solidario, nosotros todo el día nos pasamos ayudándole al prójimo. Esto es un apostolado, Mina. No solamente ayudamos a Colorado, a no Colorado, nuestra ayuda llega a la comunidad. Hoy no podemos trabajar entregando las necesidades, trabajando en función de gobierno porque tenemos puertas cerradas. Los que quieren un mejor gobierno, les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a hacer entrega de una ofrenda floral en el Parque Bernardino Caballero a nuestro héroe Bernardino Caballero, por supuesto. Y los que quieren un mejor país, los que quieren seguridad, los que quieren salud, los que quieren una mayor educación, estamos de este lado. Nosotros no buscamos la división, pero solamente buscamos que se respete nuestra postura, porque en política es lo que vale, la postura es lo que vale. Y pedimos que se respete la democracia auténtica y la libertad. Gracias. ¿El doctor? Bueno, invitar a todos los colorados, ¿verdad?, a la fiesta, gran fiesta del viernes, ¿verdad? Queremos que ahí se inicie el camino hacia la unidad justamente, dentro del disenso siempre, llegar a una unidad. También invitar, de paso aprovechar, al sábado tendremos en nuestra seccional también un gran festejo, mejorando, tratando de mejorar siempre este servicio que están hablando, tratando de dar lo mejor de nosotros como siempre. No olvidándonos de los jóvenes, porque ellos son esa retaguardia que están viniendo, a los cuales tenemos que darle ese camino para que ellos sigan siendo dentro del Partido Colorado la mejor propuesta para este país. Tenemos héroes propios, tenemos una historia propia que es dentro del Partido Colorado y ellos se merecen que le llegamos a adoctrinar y a conversar y a conquistar para que sigan haciendo esto un país mejor. Y lo que faltaría para este gobierno, yo creo que una mejor comunicación y de repente un poco más de mimo hacia esa gente, para que se note lo que se está haciendo, porque se ha hecho mucho, no todo está mal. Es cierto. Bueno, gracias. Usted, señor, tiene la última palabra. Gracias, Mina. Bueno, acá hay una gran realidad. Me olvidé de puntuar. Del 1 a 5, 1 le doy a la gestión de los ministros y de los gerentes hoy en el gobierno. Pero hay una realidad para el festejo del viernes. Los colorados nosotros no nos sentimos representados. Es más, en la campaña el señor Horacio Cartes nos decía a nosotros en Behue, ahí dentro de la cancha, que él iba a reivindicar a la dirigencia de base. Y por lo visto, el grupo del señor presidente de la República, su ministro, ellos piensan que va a hipotecar al Partido Colorado, porque escuché decir por la prensa de que el aporte es de Horacio Cartes.
¿Y dónde está el aporte de Lilian? ¿Dónde está el aporte de Javier Zacarías? ¿Dónde está el aporte de los otros correligionarios, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a pensar que Horacio no va a pagar todos los festejos, ya tenemos que decirle a la justicia electoral que deje de pagarnos también los derechos al Partido Colorado y cerrar el Partido Colorado y que él nomás ya gobierne. El Partido Colorado no es solamente una persona ni un movimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a quedarnos en nuestra base como presidentes seccionales, con nuestros miembros, con los convencionales y con los colorados a festejar el aniversario del Partido Colorado. Y vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado de lo que dice el presidente del partido, que ellos van a aglutinar, y quiero aclarar a la audiencia también, Mina, que jamás Aliana le llamó a los presidentes seccionales. Jamás nos invitó él al nivel personal. A lo mejor envió una cartita en la oficina y compañía, una invitación, pero el presidente del partido es presidente de todos los colorados y no hace falta llamarlo 2 millones como dice Aliana. Tiene que llamarle a los dirigentes a la cabeza nomás, a los presidentes seccionales que hay a nivel país apenas 400, o al menos a la secretaria y le pasa a él. Pero me acuerdo yo que Horacio Cartes en las elecciones generales, él le llamaba a los candidatos a los presidentes seccionales. ¿Y dónde está Horacio Cartes a 3 años de gobierno? ¿Vos crees que nos llama a nosotros? Está gobernando con su gerente. Hoy lo que está buscando para del 29, ahora el aniversario del partido, está buscando que, entre comillas, todavía los colorados le apoyen a Horacio Cartes. Ese le está mintiendo otra vez ya Filártiga y su ministro de estrella Arnaldo Franco. Le está mintiendo, señor presidente de la República, su secretario político, porque eso no es la realidad. Los colorados en la base no quieren saber nada de este gobierno. Es una realidad. A lo mejor duele, pero hay que decirlo, Mina. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo creo que en el Paraguay, y obviamente esto se debe expresar también en el partido, tenemos que ser más tolerantes. Esto no significa que no tengamos diferencia, al revés. Hay que tener diferencias, las diferencias son buenas, con la diferencia se crece. Ahora, que no es lo mismo, ¿verdad?, que por las diferencias atentemos contra la democracia y la libertad de esa minoría que piensa diferente, ¿verdad? Creo que mal favor le está haciendo al propio presidente de la República, a Horacio Cartes, a algunos de sus ministros como Leite, por ejemplo, que agarra y dice, bueno, y que los disidentes dejen de comer asado con estos amigos del EPP, refiriéndose a la oposición. Tenemos que comer asado entre todos, efectivamente, ¿verdad? Porque hay que crecer como paraguayos, ¿verdad? Y obviamente crecer también como disidentes y oficialistas dentro del partido. Sinceramente, tenemos que aprender a escuchar las críticas, aunque no dé gusto, a nadie le da gusto que se le critique, pero tenemos que empezar a escuchar y saber quién te dice qué, con qué sentido y quién te miente, porque un presidente no puede gobernar en base a mentiras. Así que ojalá el presidente efectivamente los escucha a todos, él es lo suficientemente inteligente para separar la paja del trigo y en base a eso tomar una decisión. Por eso tiene que hablar con todos, no solamente con los adulones, tiene que hablar con todos, con los que le critican también. Y quería decir que leí algunos WhatsApp dentro de la radio, hoy leíamos, que a las críticas que yo hago, Mina sangra por la herida, porque yo, la verdad que hubiera sido mucho más cómodo para mí no hacerle ninguna crítica a Horacio Cartes y efectivamente iba a seguir teniendo todo su apoyo, auspicio, todo. O sea que mal negocio para mí es hacer críticas, ¿verdad? Pero es un deber de paraguaya y de amiga inclusive decirle la verdad a un presidente de la República. Por lo menos la verdad como yo percibo, que no necesariamente es la única verdad. Pero si por decir la verdad, efectivamente, me he ido presa, por decir la verdad, me van a sacar auspicio, que es claro que me duele, me encanta tener auspiciante porque eso significa plata para mí y poder pagar a toda la gente que trabaja conmigo. Pero le digo a aquellos que escriben ese tipo de WhatsApp, que sé de dónde vienen, ¿verdad?, que justamente por no ser lameculo como ustedes es que me quedo sin publicidad y todo esto, porque hubiera sido mucho más importante para mí quedarme nomás callada, hacerme la ñembotadú. Total, a mí personalmente conmigo Horacio siempre fue divino, fabuloso, amoroso, encantador, ¿verdad? Solamente que cuando le empecé a hacer críticas absolutamente fraternales, él empezó a tener una actitud totalmente diferente, como dicen ustedes, no te quiere ni hablar ni recibir. No, o sea, yo soy amiga de mis amigos y muy amiga de mis amigos. Pero, por favor, con total libertad de pensar diferente. El ser amigos no significa ser dependientes. Significa eso, ser amigos.
y que él me pueda hacer críticas a mí, que yo le pueda hacer críticas a ellos. Esa es la forma de construir amistad, esa es la forma de construir país y esa es la forma de construir partidos e instituciones. Respetarnos con nuestras diferencias y tener puntos en común para avanzar. Muchísimas gracias, muy buena noche y felicidades por adelantado a todos los colorados. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo, con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.